Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta cuarta sesión de los diálogos sobre arqueología y transdisciplina. Como saben, el colectivo Arqueología Transdisciplinaria está conformado por arqueólogas y arqueólogos mexicanos, quienes compartimos el objetivo de entablar un diálogo horizontal entre diferentes sectores de la comunidad para favorecer la producción y difusión del conocimiento. Es por ello que hace algunos meses dimos inicio a estos diálogos. Como siempre, agradecemos a todas las personas que hicieron su registro para unirse hoy a la discusión en Zoom y a todas las personas que siguen la transmisión por Facebook Live. El día de hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Liana Ivette Jiménez Osorio y al doctor Emanuel Poselt Santoyo, quienes nos presentarán su trabajo titulado La gran línea de la vida, una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas. Me voy a permitir leer una breve reseña de nuestros ponentes. Liana Ivette Jiménez Osorio y Emanuel Poselt Santoyo son arqueólogos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Posteriormente, obtuvieron su doctorado en la Universidad de Leiden en los Países Bajos. En los últimos 15 años se han enfocado en estudiar aspectos de herencia viva, continuidad cultural, patrón de asentamiento, paisaje, religión, movimientos forzados y humanidades digitales en Ñusaví, el pueblo de la lluvia o la Mixteca. Su principal interés es desarrollar una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas. Para una mayor referencia sobre su enfoque en arqueología, se puede consultar su libro titulado Tiempo, Paisaje y Líneas de Vida en la Arqueología de Ñusaví, la Mixteca, México, el cual se puede descargar gratuitamente desde su página de Academia. En la sección del chat, en un momento, podrán encontrar el link para descargar el libro y ahí podrán encontrar además otros trabajos que Ivette y Emanuel amablemente han puesto a disposición del público interesado. Antes de comenzar, les recordamos que la dinámica de estas sesiones está centrada en poder articular un diálogo con los ponentes. Por ello, les invitamos que al finalizar la presentación abran sus cámaras si es posible y que tengan toda la confianza de realizar sus preguntas y comentarios directamente a ellos. También sientan la confianza de compartir cualquier información que consideren que puede aportar a la discusión. No está de más recordarles que, ante todo, mantendremos un absoluto respeto por las opiniones de todas y todos los participantes. Al mismo tiempo, nuestra compañera Nelda nos compartirá preguntas y comentarios que se hagan a través de Facebook. No queda más que decir que las y los miembros del colectivo Arqueología Transdisciplinaria estamos muy contentos de recibir el día de hoy a Ivette y a Emanuel. Les agradecemos mucho que nos compartan su conocimiento y los escuchamos con mucha atención. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y antes que nada estamos muy contentos de poder participar en estos diálogos que organizan como colectivo, ¿no? Como colectivo de arqueología transdisciplinaria. Creo que es una gran oportunidad de mostrar el trabajo que hemos venido haciendo principalmente en la Mixteca y de eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues de nuevo, pues muchas gracias. Y bueno, muy contentos de estar aquí con ustedes platicando sobre arqueología y transdisciplina. Creo que estamos siempre avanzando, ¿no? A través del tiempo y en ese sentido creo que no podemos hablar de una sola arqueología, ¿no? Como lo mencionaba el profesor López Guario hace 2 sesiones atrás, ¿no? Hay muchos tipos de arqueología. En ese sentido, el concepto de transdisciplina, pues obviamente es importante, ¿no? Porque nos invita a, a romper las barreras que se han impuesto, ¿no? En la disciplina, ¿no? Son barreras que, pues obviamente, los mismos arqueólogos vamos poniendo, ¿no? Y creo que es muy necesario ir más allá, ¿no? Nosotros les vamos a hablar del trabajo que hemos venido haciendo en la Mixteca. Ha sido principalmente
digamos, arqueológico, pero también antropológico, una antropología que se enfoca más a aprender, digamos, las formas de entender el paisaje, de vivir el paisaje, y de esta manera, pues, irlas encaminando para entender aspectos en la arqueología, ¿no? También jalamos datos de documentos históricos, de códices precoloniales, los códices mixtecos, y entonces ahí vamos conjuntando todo. Pero obviamente la arqueología de alguna manera es nuestro fuerte, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Como ya comentó Diego, nuestro tema es la gran línea de vida, una arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas. Aquí utilizamos el concepto de pueblos indígenas para proponer una postura política, un posicionamiento política en favor pues de buscar mejores formas de vida hacia las comunidades originarias, ¿no? Sabemos que desde la colonización este sector de la población ha sufrido bastante los estragos, ¿no? Actualmente lo vemos reflejado en una extrema pobreza, discriminación, estigmatización y obviamente falta de oportunidades, ¿no? Y creo que desde la arqueología tenemos mucho por hacer. Hay esfuerzos muy interesantes que también se están haciendo, ¿no? En el caso de la Mixteca, pues obviamente de alguna manera estamos empezando. Entonces, creo que como arqueólogos y como antropólogos podemos revertir mucho de los aspectos de la colonización, ¿no? Buscar unas mejores interpretaciones en donde haya inclusión total. Entonces, en eso gira nuestro estudio que hemos estado haciendo. El concepto general es gran línea de vida y con esta imagen queremos empezar a ejemplificar, ¿no? A lo largo de esta presentación vamos a ir refiriéndonos a este concepto y dando algunas ideas. Pero bueno, aquí en esta imagen vemos un cerro y en la parte superior está un templo contemporáneo, un santuario contemporáneo, que es de origen precolonial, ¿no? De acuerdo a la evidencia arqueológica, podemos decir que se empezó a visitar hace unos 2.400 años atrás, ¿no? Y para nosotros este tipo de lugares es fundamental porque nos hablan de una continuidad y de las formaciones de las líneas de vida, ¿no? Esta línea que vemos aquí dibujada, que se expresa en un camino, pues ha sido hecha, digamos, por este caminar de diferentes personas a través de estos años, ¿no? De estos 2.400 años. No podemos saber cuántas personas las han caminado, pero sin lugar a dudas han sido millones y millones de personas que las han caminado y en ese sentido, digamos, se han entretejido las vidas en este lugar, ¿no? Y bueno, nosotros hemos trabajado principalmente en la Mixteca y en ese sentido, para buscar una arqueología, digamos, en correspondencia con los pueblos indígenas, tenemos que ir cambiando un poco los enfoques principales que se han desarrollado en esta región de Mesoamérica, ¿no? En este caso hay una fuerte tendencia de hacer estudios de carácter evolucionista, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que mover de este enfoque teórico, ¿no? Y ya ha habido algunos arqueólogos que han hecho críticas bastante interesantes y bien fundamentadas, ¿no? En donde dicen que este enfoque, pues obviamente es descriptivo, anónico, predictivo, esencialista y de alguna manera determinista. Los efectos de este enfoque pues, es una narrativa que da orden a las culturas antiguas, a las culturas precoloniales, dentro de una secuencia temporal, ¿no? La cual es de alguna manera estática. Esta implica grandes cambios, grandes saltos culturales y también una discontinuidad, ¿no? De esta forma, digamos, el pasado es entendido como una era diferente y distante al presente, ¿no? Es aquello que ya no es ahora, ¿no? Y de esta manera se categoriza como un tanto desconocido y hasta cierta manera exótico. Aquí vemos, en la imagen de aquí abajo, vemos diferentes líneas cronológicas
La del medio es la de Mesoamérica. Es una de las tantas, digamos, hay que decirlo, en donde la cronología está en base a un enfoque evolucionista, ¿no? Creo que en diferentes países que han sufrido la colonización, principalmente de América, siguen esta misma cronología. Podemos ver, por ejemplo, los países asiáticos siguen una cronología en base a las dinastías que se han dado a través de la historia y, por ejemplo, parte de Medio Oriente, pues en base a otros factores, ¿no? Entonces, digamos, hay diferentes formas de hacer una cronología o en la que la cronología se basa, ¿no? En este caso, en el caso de la Mixteca, es donde principalmente hemos trabajado, digamos, el evolucionismo se ha encarnado en la línea cronológica fuertemente, ¿no? Aquí vemos un cuadro cronológico, está en el Museo de Antropología en la Ciudad de México, y vemos diferentes líneas, ¿no? La de Valles Centrales, que es la de los zapotecos, mixtecos, Cañada y otras, ¿no? Son líneas, digamos, que siguen un enfoque evolutivo, y en el caso de nosotros, digamos, al estar hablando de una línea cronológica y que está fuertemente ligada a la arqueología, pues queremos remover aspectos, ¿no? Hay aspectos que no queremos en esta línea cronológica. Con 5 puntos. El primero, pues obviamente no queremos una perspectiva evolucionista, la cual se enfoque solamente en cambios, ¿no? Y en principios y finales, ¿no? Es algo muy característico del evolucionismo. Hay que tener en cuenta, ¿no? El enfoque evolucionista fue y es parte fundamental del pensamiento colonial, ¿no? Un segundo punto es, no queremos una línea con una sola dirección, ¿no? Digamos, en los estudios evolutivos, siempre se habla de un pasado remoto a un pasado menos remoto, ¿no? Pero, digamos, el estudio se queda en este pasado remoto. Entonces queremos también cambiar eso un poco. Y un punto que creemos que es el más importante, no tenemos una línea que termine en 1521, ¿no? Todos los que somos arqueólogos, en algún momento de nuestra vida hemos hecho alguna línea cronológica. Invariablemente, digamos, el año de 1521, digamos, es ahí donde se acaba la cronología, ¿no? Este corte, digamos, visualmente, cuando lo ve uno en los museos, pues es bastante fuerte, ¿no? Porque crea una desconexión total, digamos, entre lo que es el pasado y el presente, ¿no? Por un lado, hablamos de las grandes culturas milenarias, ¿no? De las grandes civilizaciones de Mesoamérica, y por el otro, digamos, después de la colonización, de una serie de estigmatizaciones hacia los pueblos originarios, ¿no? Los cuales siguen sufriendo y están en pie de lucha, ¿no? Eso es algo importante de decirlo, ¿no? Digamos, la vida de los pueblos indígenas no termina en 1520, continúa con mucho. Pues buenas tardes a todos. Yo voy a seguir enumerando los valores negativos que nosotros vemos en la línea cronológica. Y bueno, el siguiente valor que no queremos ver en esta línea es una línea que sea una línea fragmentaria que siga la dirección de progreso, es decir, de lo simple a lo complejo. Este cuadro cronológico pues también nos permite ejemplificar muy bien esta idea. Vemos que en la parte inferior pues se habla de las sociedades cazadoras-recolectoras, posteriormente se habla de las sociedades agrícolas, también se muestra hacia arriba la fundación de las primeras ciudades, también luego se habla de los centros urbanos, donde se van encontrando ciertas características, y así sucesivamente hasta llegar, como comentaba Emanuel, a lo que es la conquista, en donde esta línea de vida, en este caso del pueblo ñusabi o mixteco, pues vemos que termina con la colonización. También, bueno, una característica de esta línea con carga evolutiva es que las diferentes etapas, por ejemplo, si nos situamos en esta etapa, siempre va a ser distante de la etapa anterior y no presenta conexión alguna. Asimismo, bueno, en la etapa en donde nos situemos, siempre va a ser mejor que la anterior. Entonces, esto se va a repetir y se muestra como una cuestión de progreso.
Finalmente, bueno, otro punto que no queremos ver en esta línea es una que cree desconexiones entre el presente y el pasado. Bueno, la arqueología no solamente es el estudio del pasado a través de los materiales pasados. En este sentido, bueno, si bien es cierto que la arqueología se centra en el pasado, también debemos ser conscientes que todo el estudio que realizamos, toda investigación, pues tiene sus consecuencias en el presente. De igual forma, también algo importante es que debemos ser conscientes que en la actualidad las sociedades mixtecas, en este caso pueblos mixtecos contemporáneos, pues también tienen diferentes conocimientos, percepciones en torno a diferentes temáticas, y esto ha surgido con base en las relaciones que entablan con el paisaje. Entonces, estos conocimientos contemporáneos pues nos ayudan a comprender el pasado precolonial. Y bueno, considerando estos puntos negativos, nosotros hacemos una propuesta, que es una propuesta, un enfoque teórico-metodológico, que nosotros hemos denominado la gran línea de vida. De manera general, digamos que esta línea a la que nos referimos, consideramos que está hecho de hilos tanto largos o cortos, en donde cada hilo va a representar una vida, ya sea de seres humanos, de otros seres o de materiales. Y que al momento de entrelazarse o de entrar en relación, pues van creciendo, crean hilos más gruesos y superficies, ¿no? En este caso, comparados con el paisaje. Esta idea general, digamos que se puede ejemplificar muy bien con el tejido del petate o el tejido del tapete, respectivamente. En el caso del tapete, por ejemplo, vemos aquí hilos de diferentes colores, y vemos que al momento de tejerse, pues estos hilos diferentes van creando una superficie única, digamos que es uniforme, y al mismo tiempo le confieren cierta particularidad. Entonces, bueno, esto es una correspondencia más o menos con lo que entendemos nosotros como paisaje. E igualmente, por ejemplo, en el tejido del petate, una vez que se termina una palma, pues se inserta otra que es abrazada por las demás y se sigue tejiendo sin que al final el petate muestre cierta fragmentación o ruptura. E igualmente, bueno, una vez que el petate, por ejemplo, se deja de usar, esto después de muchos años, pues únicamente se deja en los terrenos de cultivo, en los solares, y pues sigue su proceso de descomposición. Entonces, digamos que de manera general lo que nosotros queremos con este enfoque, pues es seguir la trayectoria temporal o la trayectoria de vida de los diferentes seres, lugares y materiales que conforman el paisaje. Y bueno, esta es en la imagen tenemos la representación gráfica de lo que nosotros denominamos la gran línea de vida. Estas características que les hemos platicado y lo que nosotros queremos que contenga esta línea. Entonces, bueno, a diferencia de los valores negativos, nosotros consideramos que hay otros valores positivos que se deberían considerar cuando se habla de una línea cronológica, o en este caso una línea de vida. Entonces, un aspecto que sí queremos ver en la línea es que se entretejan cambios y continuidades. Si bien, bueno, en la arqueología se tiende a enfatizar los cambios, esto para poder hablar de diferentes etapas o fases temporales, esto, bueno, coincidimos que es bueno de primer momento, pero nosotros también queremos que se integren las continuidades. En ese sentido, nosotros entendemos tanto los cambios como las continuidades como dos características de una misma línea, ¿no? Que no son separables, o que son indivisibles, perdón. Y es como se presenta en la línea que nosotros proponemos, que se presenta de manera continua, armoniosa y sin fragmentaciones. Otro valor que nosotros queremos que lleve impregnada la línea es que ésta sea continua, como les mencionaba yo, que no presente fragmentaciones, a diferencia de lo que vimos en el cuadro cronológico, y principalmente que no termine en 1521. Digamos que al tratarse de una línea de vida, pues esta línea no presenta fragmentaciones ni termina en algún punto específico en el tiempo, ya sea en la época colonial ni incluso en el presente, sino que la vida continúa. Entonces, bueno, también verlo de manera explícita o gráficamente, que la vida de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mixteco, continúa después de 1521 e incluso se integra como parte de la línea de vida en el presente y el futuro se deja abierto, pues esto nos hace conscientes desde un principio que estamos trabajando y que todo lo que hacemos tiene impacto en el presente y pues también va a tener una proyección hacia el futuro. Otro valor que queremos ver en la línea es que está presente movimiento y que exprese continuidad y dinamismo.
En este sentido, bueno, nosotros vemos que no utilizamos una línea recta para representar la línea de vida, esto para no indicar cierto progreso, y vemos que esta línea es flexible. Eso nos permite abarcar otras temáticas que desde la arqueología, digamos, tradicional, pues no se toman en cuenta. También vemos que es una línea que se entrelaza y esto nos habla de que va acarreando ciertos rasgos de continuidad. Igualmente vemos que otros hilos se van uniendo y esta línea gruesa pues los van entrelazando de forma armoniosa. Finalmente, bueno, algo que nos parece muy importante es que queremos una línea que incluya las perspectivas de los pueblos originarios y que sea de dos direcciones. En cuanto a las perspectivas de los pueblos originarios, bueno, nosotros aquí lo plasmamos también en la línea de vida y si se dan cuenta, el inicio de la línea que proponemos no tiene un punto fijo en el tiempo ni en algún periodo. En este caso, nosotros iniciamos la línea en el inicio de los tiempos, que desde el pensamiento ñusabi o mixteco se conoce como el tiempo de oscuridad. Aquí vemos, esto está expresado en los códices, por ejemplo, como la creación del mundo, los primeros seres divinos que están en el cielo. Posteriormente, bueno, el tiempo transcurre y llegamos al primer amanecer, que desde el pueblo mixteco, bueno, se entiende como los primeros habitantes, las primeras sociedades humanas, que bien puede corresponder con la etapa del preclásico. La historia continúa y llegamos al tiempo de los gentiles. Este tiempo generalmente se asocia con los sitios del clásico y del posclásico. La línea continúa y llegamos al tiempo de los abuelos y abuelas, que estos se relacionan directamente con la época colonial y por lo tanto con los vestigios coloniales. Bueno, la línea continúa, la vida, y entonces se llega al presente. Y bueno, como les mencionaba yo, el futuro se deja abierto. Y el siguiente punto que refiere a las dos direcciones, bueno, generalmente cuando se trata de un estudio arqueológico, se tiende a iniciar en el pasado más remoto e ir hacia el pasado más reciente, porque ni siquiera se llega a la actualidad. En este caso, nosotros a nivel metodológico proponemos que los estudios bien pueden empezar desde la época colonial e ir hacia el pasado, o incluso desde la actualidad, ir a la época colonial y el pasado. A eso nos referimos en esta cuestión de que debe de haber dos direcciones, por lo menos, al momento de realizar un estudio histórico. Bueno, finalmente, ya que hemos hablado de mucho, hecho énfasis en las continuidades, también queremos agregar que no es entender las continuidades como algo congelado en el tiempo, sino proponer más bien la relevancia de los vínculos culturales entre el presente y el pasado en la práctica arqueológica. Y bueno, el segundo punto es que si bien este enfoque, como les mencionaba yo, es para entender el pasado, también es para ser consciente del presente y el futuro que estamos construyendo en correspondencia con los pueblos indígenas. Y bueno, hasta aquí un poco de las ideas que tratamos como parte del enfoque que proponemos, el cual también hemos ido desarrollando y hemos aplicado en otros casos de estudio que más adelante les vamos a presentar. No sé si ahora gustan entrar con algún tipo de preguntas o comentarios. Lo dejamos al colectivo. Muchísimas gracias, Ivette y Emanuel. Qué propuesta tan interesante. Creo que surgen muchísimas preguntas para todos y bueno, gracias por esta primera parte. Invitamos a todas y todos los participantes a que si tienen la confianza puedan abrir sus cámaras, sus micrófonos y pues dar inicio con sus preguntas, opiniones y comentarios a Ivette y Emanuel, que ellos amablemente nos han compartido su propuesta y estarán muy felices de poder dialogar con todos nosotros. Adelante. Sí, es una propuesta, digamos, que empezamos en el doctorado y obviamente va a continuar, ¿no? Está, digamos, siempre en construcción, ¿no? Y la idea es trabajar con los vínculos culturales, ¿no? Entre el presente y el pasado. Y no cortar la línea, ¿no? Que es uno de los puntos que peleamos. Entonces, si hay alguna duda, digamos, alguna pregunta, esta primer presentación es las ideas, digamos, ¿no? Que están detrás de los ejemplos que ahorita vamos a manejar. Aquí veo que Ángel González levantó la mano. Adelante, Ángel. Gracias. Muchas gracias.
Gracias por esta excelente presentación. Es tan diferente, tan novedosa para la arqueología mexicana. ¿No? En primer lugar, por la manera en que enfrentan estos cambios. La arqueología mexicana en su gran mayoría, trata con cambios sociales, ¿no? Pero son grandes rupturas de un ser a lo que ya no es, ¿no? Y esta es una gran brecha que se va creando. Que lo que ustedes nos están presentando hoy es que no es tan cierto estas ideas, ¿no? Que existen continuidades, que existen cambios, que existen influencias de los dos lados. Es un cambio dialéctico en ese sentido. Por lo que a mí me sorprende mucho esta nueva manera de hacer arqueología. Pero mi pregunta va en otro sentido. Es, ¿qué papel juegan las comunidades en esta nueva visión que ustedes están proponiendo? ¿Cuál es el papel de estos grupos que han resistido por muchísimos años, ¿no? Procesos de colonialismo y capitalismo en la época reciente? Y de nuevo, felicitaciones por su trabajo. No, pues gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, en nuestro estudio, en nuestras diferentes investigaciones, pues ocupan un lugar central, ¿no? Todas las poblaciones o las comunidades indígenas. Nosotros trabajamos principalmente en la Mixteca y bueno, obviamente, como decimos, lo hacemos parte de en este caso, del enfoque y de la metodología, pero la forma es integrarlos completamente en todas las etapas de la investigación. Desde el principio, bueno, se plantea el proyecto ante las diferentes autoridades, ante la población, y algo importante es que siempre tendremos diálogos, ¿no? Entonces, algo que nos ha servido mucho a nosotros es que llegamos con alguna propuesta o interés en el estudio que vamos a realizar, y pues al entablar este diálogo, pues vemos que hay más puntos de encuentro que desencuentro, y entonces incluso hemos podido cambiar un poco o anexar cuestiones que no teníamos contempladas en nuestro estudio, por ejemplo. Este enfoque también que planteamos, pues es obviamente que las poblaciones, en este caso indígenas, pues realmente tomen un papel central y activo, ¿no? No solamente que queden al margen, sino que realmente, por ejemplo, los conocimientos a partir de la lengua, de las percepciones que se tienen de los diferentes lugares, pues todos se incluyan en la parte de la interpretación, que es algo muy importante, ¿no? Que también ellos sean parte de la generación o la creación de conocimiento, no solamente como algo ajeno, ¿no? Que queden fuera, o simplemente como personas que van proporcionando los datos, como generalmente se toman, y que al final de cuentas no se queden con nada, ¿no? Entonces nosotros sí, la verdad, consideramos muy valioso todo el conocimiento, y realmente estamos convencidos de que integrarlos de manera activa y conscientes, pues crean otro tipo de entendimientos para nosotros mismos, ¿no? Y al final, bueno, los resultados que tenemos, vemos que por experiencia pues son muy enriquecedores, tanto para la academia, pero también para las propias poblaciones, ¿no? Hay realmente una identificación con los temas que tratamos, y eso a nosotros, bueno, nos ha ido generando más, pues nos ha gustado para seguir trabajando en esta línea, digamos. Sí, digamos, seguimos un poco esta idea, bueno, no, seguimos mucho esta idea de que los arqueólogos, digamos, tenemos ciertas habilidades, ¿no? Podemos identificar sitios, saber de cuestiones de cerámica, de lítica, muchas cosas en cuestiones de materiales, pero, digamos, en la comunidad, digamos, también están personas que saben de la historia, ¿no? Y la idea es ir conjugando de manera armoniosa, digamos, ambos saberes, ¿no? Y no plantear, digamos, nos ha tocado en algunos proyectos arqueológicos o escuchar a algunos arqueólogos donde dicen, uy, ellos creen que saben, ¿no? Pero en realidad, esto es del Estado, en la fase del urbanismo, y entonces, ahí, digamos, el arqueólogo rompe el diálogo, digamos, con la comunidad e impone, digamos, su forma de ver el pasado, ¿no? Y en ese sentido, ahorita con los ejemplos, pues vamos a ver cómo vamos trabajando, ¿no? Esto es, digamos,
algo que estamos empezando y que obviamente este tipo de diálogos pues a nosotros nos hacen repensar, replantear, ¿no? No es algo ya establecido, ¿no? No hay, digamos, en la cuestión de trabajar con las comunidades, digamos, hay muchas formas que todavía no conocemos, ¿no? Entonces, nosotros muy contentos de estos diálogos, ¿no? Y nos hacen pensar de una manera también. Y sí, como dices, el evolucionismo se enfoca en cambio, ¿no? Pero habría que pensar también, ¿no? ¿Qué es lo que el cambio hace que permanezca, ¿no? Con la colonización hubo muchos cambios, pero hubo muchas continuidades, ¿no? Entonces se permitieron cambios y esos cambios permitieron estas continuidades, ¿no? Y eso es en lo que vamos nosotros buscando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí también, comentario. Sí, aquí Cuauhtémoc Vidal levantó la mano adelante. Gracias. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar. La verdad, realmente siento que hay muchísimo que desglosar y muchísimo que realmente la arqueología mexicana necesita de integrar de esta propuesta. Pero ahora sí que una pregunta que tengo es ¿por qué el énfasis en la singularidad, en el llamar la línea de la vida y no la línea de las líneas de vida? Porque al menos yo siento que sería un poquito reductivo decir que hay una sola línea de la vida, especialmente si estamos hablando de continuidades y de procesos que siguen o que procesos que afectan directamente o que en los cuales los pueblos originarios, los pueblos indígenas actuales están directamente activos. Entonces estaríamos hablando de una pluripocalidad y de un proceso o multi que, ¿cómo decirlo? Al menos yo siento que no sé hasta qué grado sería mejor hablar de plural y no de una línea de singularidad, porque yo siento que es exacto, plurivocal, no sé, o sea, ahorita se me va la palabra, pero al menos porque, o sea, en cierta forma, al menos yo, bueno, yo también trabajo en la zona de la Mixteca y es una de las cosas que necesitamos ir como que metiéndole es muchísimo de los investigadores que trabajan en la Mixteca, que hablamos de la Mixteca como un ente estático sólido, como unitario, y realmente estamos hablando que son un centenar de, como dicen los ponentes, continúan hasta el presente. Entonces, no sé hasta qué grado sería mejor hablar de líneas y no de una singular línea. Bueno, en eso tienes mucha razón. Nosotros, digamos que cubrimos precisamente esta cuestión de varias líneas al hablar de una gran línea de vida, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos la gran línea. Es una forma que nosotros quisimos dar a entender que a partir de varios, como explicaba yo con el tapete, por ejemplo, a partir de varios filamentos, de varias líneas de vida, a que debo aclarar, no solamente incluyen a los seres vivos, digo, a los seres humanos, perdón, también a los seres vivos, a otros materiales, a los lugares. Todos estos para nosotros conforman diferentes hilos o filamentos que se van juntando y se van tejiendo para formar o hablar de una gran línea de vida. Y en este caso, bueno, nosotros nos referimos con línea de vida, como van a ver en los diferentes ejemplos, pues no solo al pueblo mixteco, no metemos también a los seres divinos, hay muchas líneas como le llamamos, pero para ejemplificarlo de una manera gráfica o equipararlo con la cuestión de la línea cronológica, es como le llamamos la gran línea de vida, digamos. Pero en eso tienes mucha razón. Nosotros precisamente también estamos enfocando o enfatizando esta multivocalidad, ¿no? No solamente desde la cuestión de los diferentes datos que manejamos, sino también las diferentes voces que integramos en nuestras diferentes investigaciones. Sí, digamos, fue un proceso, ¿no? Y empezamos a hablar de la línea de vida, en principio, ¿no? Sin gran, ¿no? No me acuerdo muy al principio,
y la graficamos de una forma muy simple, ¿no? La cuestión gráfica no creció tanto, digamos, pero sí teníamos ideas de cómo graficar o cómo representar esta gran línea de vida, ¿no? Nosotros, digamos, estamos de alguna manera criticando el evolucionismo, ¿no? La línea cronológica es totalmente evolutiva, digamos, entonces ponemos nuestra contraparte, ¿no? No es totalmente diferente, no, 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 sino que tiene otros valores, digamos, que nosotros incluimos, y en ese término, digamos, para entenderla como una línea, por eso lo pusimos como gran línea, ¿no? Pero digamos, es una propuesta en la que puede ser retomada por todos ustedes, digamos, ¿no? En este caso por ti. Y la idea es generar líneas, ¿no? Y graficarlas y verlas visualmente en donde se exprese, digamos, esta continuidad y obviamente los vínculos culturales. Por ahí va el porqué de gran línea, ¿no? Lo que sí engloba muchas. No sé si haya respondido la pregunta, si hayamos respondido. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Muchas gracias por su presentación. La verdad es muy interesante. Me gustaría saber si han tenido la oportunidad de impartir una clase y explicar su propuesta a alumnos de la licenciatura. Si es así, ellos cómo han tomado su propuesta y cuáles han sido sus comentarios. Sí, no hemos tenido la oportunidad, ¿no? De hecho, hemos dado algunas pláticas sobre otros temas, digamos, y ahora sí, esta es la primera vez, digamos, que la presentamos en México, y para nosotros, pues, una gran oportunidad, ¿no? Y obviamente, pues, buscamos las oportunidades ahorita por lo del COVID, nos hemos trabado un poco, pero sí nos gustaría, digamos, por ejemplo, dar una plática en la ENA, ¿no? Y en otra institución donde se maneja antropología y arqueología, y obviamente trabajar, bueno, presentarla, y obviamente, pues generar a alguien que interese, ¿no? Con los que hemos platicado, pues siempre han reaccionado bien, ¿no? Por ahí ya salió una tesis que se motivó a partir de estas pláticas, la tesis de Rubicel, quien habla también de narrativas y arqueología, ¿no? Y es una interesante tesis, otra propuesta desde la arqueología, ¿no? Pero sí, pues nosotros muy contentos de poder dar la clase, y esperemos que pronto estar por la ENA dando una clase. Por cualquier otra escuela, ¿no? ¿Alguien más gusta hacer una pregunta, comentario a los ponentes? Xochitl. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. Y primero que nada quisiera decir que creo que en esta posibilidad que tenemos de manera virtual en reconocer y conocer herramientas, como lo han dicho, de la arqueología para un público que no somos necesariamente arqueólogos, creo que es como un diálogo muy interesante, ¿no? Primero que nada, felicitarles por ese tema. Y el otro sentido que me gusta mucho de mis profesores, incluyendo a Ivette y Emanuel, y han sido profesores arqueólogos como el doctor Ron y como el doctor Manuel Germán, otros investigadores, con ese sentido de interdisciplina, multidisciplina, y es para los pobladores grato, y para los que nos estamos formando en cuadros, pues desde las comunidades es muy bueno el sentido de abrir el panorama, ¿no? Y no de presentar cosas como demasiado cerradas en horizontes. En este caso hablemos de
espacio y de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un gran avance y también nos motiva a las comunidades y a los actores que vivimos en ellas, pues en avanzar en nuestra formación y en nuestra combinación de saberes también. Y en ese sentido creo que el trabajo de Manuel e Ivette es como muy interesante y nos invita desde el público donde estemos, ¿no? También creo que otra parte que pudiese motivar mucho es las otras edades, ¿no? Las otras edades me refiero como a los que vienen en formación y particularmente a los niños, ¿no? Que a los niños yo creo que una gran parte aquí en la Mixteca, estoy hablando desde acá, desde Yanguitlán, en la Mixteca Alta, nos motiva conocer cómo estos diálogos, justo cómo lo interpretan los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, también los geógrafos y otras disciplinas, ¿no? Y eso creo que es una labor importantísima que nunca debe estar peleada con el conocimiento muy formal, con la producción de artículos, ¿no? Sino también pues debe de despertar como otras ventanas. Y esto también de entender como los horizontes de los espacios y de los tiempos es muy importante para un público no acostumbrado a especializarse, pero sí abrir como ventanas y simplemente por el hecho de explicar como la vida misma en nuestro entorno más inmediato, ¿no? Entonces, una felicitación a todos, creo que es un foro bastante interesante que nos ha invitado y nos ha propiciado pues seguramente seguirles en las siguientes diálogos, ¿no? Que se abran, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario adicional o si los ponentes Ivette y Emanuel quieren pasar a la segunda parte que nos platicaban de los estudios de caso. Okay. No, pues pues muchas gracias, ¿no? Por todos los diálogos que se han formado. Y sí, pues en ese sentido siempre trabajar en la cuestión de divulgación, ¿no? También en donde nos ha tocado hoy en las comunidades, pues dar algunas charlas en las escuelas, ¿no? Y también en las agencias, siempre pues los jóvenes, los niños, los adolescentes son uno de los públicos más con los ojos abiertos, ¿no? No quiero decir que los adultos no, también, ¿no? Pero hay una curiosidad innata en ellos, ¿no? Creo que una curiosidad que no debemos de perder, ¿no? Y siempre ha sido muy fructífero. Pero bueno, vamos a seguir con la presentación. Vamos entonces. Tenemos algunos. Ahí está. Y bueno, el primer ejemplo que vamos a mostrar, pues es retomando las narrativas orales y la arqueología. Como saben, todos los que hemos estado en comunidades, obviamente hemos escuchado narrativas orales sobre sitios precoloniales, ¿no? Cuestiones históricas, cuestiones sagradas. Es en estas en las que nos enfocamos nosotros, porque nos brindan la posibilidad de entender el paisaje desde otros ángulos, ¿no? Diferentes en este sentido a los temas que se tratan en arqueología. En este caso, lo que hacemos nosotros es, digamos, ver la narrativa, ver la estructura y, bueno, en este caso nos enfocamos en una narrativa de fundación, que son muy comunes en la Mixteca, las podemos escuchar orales, pero también las vemos en documentos
coloniales, en los códices precoloniales. Entonces, es una narrativa muy común, ¿no? Y hoy en día, pues obviamente están presentes. Estas narrativas, digamos, de fundación, pues mencionan cómo una sociedad, digamos, una comunidad fue fundando diferentes comunidades a través del tiempo. Aquí vemos, lo ejemplificamos muy vago, digamos. Por ejemplo, estos dos primeros asentamientos son precoloniales. Este que está acá, pues es un asentamiento precolonial, una congregación, y estas dos de acá ya son las comunidades actuales, ¿no? Entonces, si vemos, pues esta es una línea cronológica, ¿no? Este es otro ejemplo de línea de vida, y pero digamos, no tiene los tintes evolutivos, ¿no? Y no es una perspectiva totalmente que parte de la comunidad, ¿no? En donde dicen, primero nos asentamos acá, después acá, y hasta llegar hasta el último, ¿no? En ese sentido, nosotros cuando hablamos de los valores, digamos, que hablaba Ivette, ¿no? Que entreteja cambios, continuidades, que no termine en 1500, o que continúe, ¿no? Perdón, que exprese continuidad y dinamismo, y que incluya las perspectivas de los pueblos originarios, pues a este tipo de líneas nos referimos, ¿no? Esta, a diferencia del evolucionismo, no la podemos acabar en 1521, ¿no? Es una enseñanza que hemos aprendido de las comunidades, ¿no? De su historia, digamos, es en secuencia, ¿no? Y no termina, ¿no? Entonces, uno de los asuntos que hay que tomar en cuenta cuando hacemos este tipo de estudio. Y bueno, esta fue una ejemplificación básica, digamos. Y, digamos, en todos estos estamos trabajando, pero aquí mostramos una metodología, digamos, en ese sentido, a estas líneas nosotros las llamamos líneas narrativas en el paisaje, ¿no? Nos van indicando lugares, ¿no? Personajes en el paisaje. Entonces, la metodología, digamos, el primer paso, pues, es registrar la narrativa oral con varios especialistas de la comunidad. Después, buscar versiones en otras comunidades y también en otros registros históricos, ya pueden ser coloniales o en los mismos códices. Y todo esto, pues, la vamos conjuntando y analizando, ¿no? Creamos un gran cuerpo de información, y esto nos permite identificar las secuencias en la narrativa, ¿no? Una secuencia de lugares, ¿no? Una secuencia de personajes, de eventos, contextos y significados, ¿no? Entonces, ya desde aquí, digamos, como arqueólogos vamos viendo otras fuentes de información que no están, digamos, en los materiales arqueológicos. Después de esto, ya teniendo identificadas las secuencias, pues plasmamos las líneas narrativas en el paisaje. Esto se puede hacer en un mapa o en una imagen, ¿no? Como esta que vemos acá. Y después de ello, pues empezamos a visitar los lugares y los empezamos a describir, ¿no? Es aquí donde, en la descripción es donde entra, digamos, de alguna manera el trabajo arqueológico, ¿no? Porque hay cosas que el mismo contexto nos va diciendo y que no está en la narrativa, ¿no? Y finalmente, digamos, al conjugar todas estas informaciones, pues creamos una versión de la narrativa, la cual obviamente, digamos, está fundamentada en la narrativa que nos compartió la comunidad, y que está es complementaria con los datos arqueológicos, ¿no? Se complementa con los datos arqueológicos, ¿no? Entonces, ahorita es un ejemplo rápido. Ivette les va a mostrar ya un caso de estudio. Bueno, nosotros, como parte de nuestro estudio, pues trabajamos con diferentes narrativas, como les comentaba Emanuel, y en este caso, pues me voy a centrar, vamos a mostrarles únicamente un ejemplo concreto, que es una narrativa de fundación en donde se incluyen 3 comunidades de la Mixteca Alta, que son Yutanduchi, Tataltepec y Narciso Mendoza, que corresponde a Tilantón. Bueno, de manera general, como veíamos, como nos mencionaba Emanuel, la narrativa de fundación pues nos habla de una población
que sale de un lugar original, principal, y de ahí empieza una migración, pasa por diferentes asentamientos de manera temporal, hasta llegar a un asentamiento ya de manera fija. En este sentido, corresponde con la ubicación actual de las comunidades estas que vamos a tratar en la Mixteca. Entonces, bueno, nosotros partimos de una narrativa base que nosotros registramos en la comunidad de Yutanduchi. Bueno, ahí iniciamos conjuntando varias narrativas, a partir de esa contamos con una narrativa base, y luego nos dimos cuenta que esa narrativa era también compartida por otras 2 comunidades vecinas. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, después de un análisis de las narrativas, armar una sola narrativa que incluye la versión de cada una, y esa es la que les vamos a presentar a continuación. Entonces, bueno, iniciando con la narrativa, esta nos dice para el caso de Yutanduchi que la población original venía de un sitio en Huajuapan, de un lugar en Huajuapan. Para el caso de Tataltepec, nos dice que la población original salió de un lugar en Tamazulapan. Algo que no nos comenta en la narrativa es si se trata de un origen sagrado o si de un origen de un, o si proceden de un asentamiento previamente fundados. Estos 2 formas de origen, por llamarla de alguna forma, pues están presentes en los códices mixtecos precoloniales, como el ejemplo que vemos aquí. En la parte de abajo, por ejemplo, vemos que el Sol y Venus como divinidades que están en el cielo lanzan sus dardos para fecundar esta montaña preciosa, sagrada, de donde nace, ustedes ven aquí, nace este señor o gobernante nombrado Onceau. Entonces, digamos que en esta parte se nos está hablando de un origen sagrado, ¿no? El otro ejemplo que yo les comentaba, se puede ver en este caso, en donde vemos al señor o gobernante Cuatro Águila, y bueno, que se va a casar con esta señora para fundar un nuevo señorío, pero aquí se nos indica que este señor venía ya de un asentamiento previamente fundado en donde gobernaban sus padres. Entonces, bueno, en este caso la narrativa no nos lo hace explícito, pero esto nos permite pensar en las diferentes opciones y con esto, pues, generar una narrativa más rica. Bueno, las 2 narrativas coinciden en que una población original llegó a un primer asentamiento en donde se asentaron, y bueno, nosotros recorriendo o siguiendo estos parajes, porque recordemos que de acuerdo al enfoque que planteamos, a la metodología, pues todo hablamos de un dinamismo, de seguir de manera activa estas narrativas en el paisaje. Entonces lo que hacemos es visitar los lugares que se comentan en la narrativa. Fue así como llegamos al paraje, que este paraje es conocido como Santa María Cuelle, y bueno, nos damos cuenta que se trata de un asentamiento precolonial, que es el que tenemos aquí. Aquí vemos un conjunto, una gran plataforma, y otro conjunto por acá. La narrativa continúa y nos dice que bueno, en realidad la narrativa nos habla de un gran asentamiento, que lo ubican en esta área. Ya nosotros, llegando al lugar, nos dimos cuenta que en realidad es una área que incluye no un asentamiento, sino varios asentamientos precoloniales. Y bueno, el otro asentamiento que vemos es conocido como el Paredón. Aquí tenemos las imágenes. Bueno, son los restos de las construcciones. Y bueno, también es de origen precolonial. Entonces, la narrativa nos comenta que una vez que llegan a este lugar, pues la población va creciendo, tiene un buen desarrollo. Y bueno, también aquí, de acuerdo a las investigaciones e interpretaciones de Manuel Hermann, nos dice que precisamente este paraje de Santa María, o más bien Acuea, se puede interpretar, bueno, se puede identificar en los códices con este topónimo que aparece en relación a este otro, que es Chodaña, y ambas pues son comunidades contemporáneas que pertenecen a Tilantongo. Entonces vemos cómo todos los datos se van conectando o interrelacionando. También, bueno, un punto importante que nos menciona la narrativa es que esta población que salió del lugar de origen iba liderada por una señora, entendida como gobernante, y en ambas narrativas recibe el nombre de María. Bueno, esto es importante porque también en los códices mixtecos, bueno, aparece la historia de diferentes señoras o gobernantes que tuvieron un papel fundamental, pues, en la historia mixteca. Aquí tenemos, bueno, les compartimos un ejemplo de los muy conocidos, que es la señora Seismono de Jaltepec. Aquí vemos que está recibiendo una limpia ceremonial, aquí por un sacerdote.
Y bueno, esto es para que vayamos pensando que la narrativa nos está hablando de todos estos seres gobernantes antiguos, ¿no? Otro hecho que nos comenta la narrativa, interesantemente, es que una vez que llegan a este paraje, la señora que los iba guiando, pues estando en este asentamiento, ella fallece. Pero al momento en que ella muere, bueno, antes de que ella muera, adquiere a la Virgen, que es esta, y les comunica que de ahora en adelante, pues el pueblo será guiado por la Virgen. Entonces, esto está muy interesante porque nos habla la sinergia, digamos, que está viendo entre la señora gobernante, que una vez que muere, se deifica. Eso es muy común también escuchar en la Mixteca, desde tiempos precoloniales, incluso aparece en los códices, y bueno, ahora la encontramos en su representación o en manifestación de la Virgen. Cabe señalar también que esta Virgen es la santa patrona de ambas comunidades en la actualidad. Y bueno, la narrativa también nos comenta que en este primer asentamiento ocurre un evento importante, de que la población original se divide en dos. Una parte sigue hacia el oeste y otra sigue hacia el sur, ¿no? Que es la que vamos a seguir a continuación. Entonces, según la narrativa, el siguiente paraje en el que se asientan se llama Tindú de Nicuiti. Nosotros nuevamente fuimos a este paraje y nos damos cuenta también que corresponde con un asentamiento precolonial. Aquí pueden distinguir el montículo. En este caso nos dicen que después de un tiempo se dieron cuenta que les faltaba el agua, entonces la población decide ir a buscar a los alrededores para ver si encuentran fuentes de agua para seguir, para establecer su vida diaria. Entonces los pobladores caminan y encuentran precisamente los alrededores un paraje que se conoce como Tecaba, que también corresponde con un sitio precolonial. Aquí podemos distinguir el juego de pelota, se extiende hasta esta parte. Este es un sitio del posclásico. Y bueno, también algo importante es que este paraje incluye también un gran manantial. Ese manantial hasta la fecha se sigue venerando por los habitantes y recibe el nombre de Tecaba. Y bueno, finalmente la población, una vez estando aquí, según la narrativa, decide moverse al lugar en donde se encuentra hoy en día. Aquí tenemos a Yutanduchi. Entonces, esta es la imagen de la comunidad. Vemos la iglesia, el palacio municipal. Y bueno, también algo importante es que actualmente, pues, Yutanduchi se encuentra acá, pero dentro de los límites de la comunidad, pues también abarca esta parte de Tecaba. Entonces, digamos que realmente se reubicó la comunidad, pero sigue siendo parte de la misma población. Y bueno, en este punto es donde se entrelaza la tercera narrativa, que corresponde con la de Narciso Mendoza. Y esta narrativa, esta población nos dice que una vez llegado a Yutanduchi, una parte de la población de Yutanduchi se fue a fundar la comunidad o el paraje de Yucunduchi, que pertenece a Narciso Mendoza. Y bueno, la otra narrativa, que es de Tataltepec, nos dice que la otra mitad, si recuerdan que una mitad se dividió, entonces la otra siguió otra dirección, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, el siguiente paraje que ellos dicen que este grupo funda es conocido como La Muralla. Nuevamente, pues podemos ver aquí que corresponde con un asentamiento precolonial. Aquí vemos las terrazas bien definidas. Y bueno, este sitio también fue registrado por Martínez de la Cida en el siglo XIX, es lo que tenemos la imagen acá, y donde vemos que hace énfasis en la característica que le da el nombre, que es la muralla. Entonces vemos también que estos sitios pues son registrados en diferentes documentos. Posteriormente, la narrativa nos dice que se van hacia Río San Antonio, a este paraje. Yendo a visitarlo, nos damos cuenta, bueno, y consultando también otros documentos coloniales, en este caso el mapa de Tozacualco, vemos que este paraje corresponde con una estancia, que es esta, que aparece en ese mismo lugar. Entonces, nos damos cuenta que es un asentamiento colonial. De hecho, en el sitio se muestran los restos de una ex hacienda. Y bueno, finalmente la narrativa nos dicen que hubo otro movimiento y se van a Tataltepec, que es la comunidad actual. Entonces, bueno, esta es la imagen de la primera iglesia, la iglesia antigua de Tataltepec, y esta es la imagen de cómo se ve la iglesia actual en la comunidad. Y bueno, hasta aquí la narrativa. Y nosotros lo que queremos, bueno, resaltar con este ejemplo es la importancia que tiene considerar las narrativas orales
como parte de los estudios de carácter histórico. Nos damos cuenta, bueno, un punto muy importante de las narrativas es que estas trascienden los límites de la comunidad en donde surgen, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que la narrativa de Yutanduchi, que es la comunidad actual, pues se va más allá de la comunidad e incluso llega a parte de la Mixteca Baja. Lo mismo sucede con las otras comunidades vecinas. Entonces, esto es importante porque nos permiten abarcar diferentes, a nivel espacial y temporal. Vemos que estas narrativas, por ejemplo, incluyen sitios precoloniales, sitios coloniales, también nos hablan de diferentes lugares, santuarios, tanto construidos y no construidos, en el caso del manantial de Tecava. Bueno, también a partir de estas narrativas se hace un entrelazamiento entre seres divinos, como lo vimos con la señora María y ahora la Virgen. Entonces, realmente las narrativas pues tienen mucho que aportar. Y algo importante también es que las narrativas orales vemos que tienen su correspondencia en el paisaje. Y es a partir de esto que la narrativa toma orden, toma la dimensión espacial y temporal. Y es ahí precisamente donde nosotros como arqueólogos podemos sumar a las narrativas, ¿no? A partir de la cuestión temporal, porque vamos sabiendo si los asentamientos son precoloniales, depende de qué temporalidad, si preclásico, clásico, posclásico, coloniales. Entonces nosotros podemos agregar sumarnos, digamos, a esa narrativa y pues al final tener una narrativa más completa o con datos nuevos que nos permite tener algo de mayor comprensión. Entonces, bueno, con esto aquí termino nuestro ejemplo, el caso de estudio, y pues también podemos pasar a algunas preguntas o comentarios. Nuevamente, muchísimas gracias. Qué interesante. Efectivamente, me llama la atención que justo comentan la inclusión de las narrativas como un complemento necesario en lo que la arqueología no puede descubrir, que no es parte de los materiales, que no queda necesariamente en el registro arqueológico y que solo a través de este tipo de estudios se puede realmente enlazar a nivel regional, ¿no? Pero bueno, nuevamente invito a todas y a todos los participantes, si desean, a abrir sus cámaras y micrófonos y poder conversar con Ivette y con Emanuel. Creo que Cuauhtémoc, que habías pedido la palabra. Cuauhtémoc Augusto, ¿no? ¿O vi mal? No, pero sí le iba a pedir, me leíste la mente. Ah, justo, ok, adelante. Lo iba a pedir. Bueno, para empezar, pues agradecerle mucho a Ivette y a Manuel por esta excelente plática y qué interesante está la propuesta, ¿no? de trabajo. Mi pregunta, bueno, para empezar, bueno, alguna vez le escuché a López Austin justo decir que a los arqueólogos nos hacía mucha falta leer etnografía y trabajos etnográficos porque ahí está, y la etnografía mexicana es muy rica, ¿no? Y ustedes, estoy seguro que cuando escuche, esperemos que un día lo vea, sería orgulloso de ver cómo una arqueóloga y un arqueólogo están utilizando este mundo de este trabajo para poder llevarlo, ¿no? Para los estudios arqueológicos. Entonces, pues felicidades, la verdad, y muchas gracias por aceptar darnos esta plática. Bueno, ahora, mi pregunta va al siguiente. En esta cuestión de narrativas, ¿ustedes las recopilaron haciendo grabaciones, las grababan en cassette, no sé, digo, con cuestionarios? Perdón, lo digo por lo siguiente, a mí siempre me ha interesado, y trabajé en la Huasteca un rato, y justo los patrones, como ustedes pusieron en los ejemplos, son muy similares, ¿no? Y hay muchas pequeñas narrativas de algunas personas, las cuales te van diciendo, no, pues es que Huejutla estaba en tal lugar y se mudó para tal, y todas estas situaciones que conllevan. Por desgracia, no hay pocos trabajos de etnografía, los que hay son muy, muy buenos, y hablan sobre muchas situaciones, particularmente sobre las fiestas de Chantolo y fiestas particulares de la Huasteca, pero estas pequeñas narrativas no se han recuperado del todo, ¿no? Y me gustaría saber un poco, porque si en algún momento regreso, si quisiera un poco saber la forma en la cual, porque les soy muy franco, mi
muy baja cuestiones de conocimiento sobre técnicas antropológicas para acercarme a las comunidades vivas, pues sí no sé la metodología particular. Entonces, sí, en eso va enfocada mi pregunta y nuevamente muchas gracias, Ivette, muchas gracias. Sí, pues muy contentos también con estar con ustedes, Cuauhtémoc. Y en ese sentido, pues, respondiendo a tu pregunta, pues, obviamente nosotros somos arqueólogos, ¿no? Hemos leído algunos trabajos antropológicos, que nos han direccionado, ¿no? Pero en cuestión de metodologías, en este caso particular, digamos, fue un tanto arbitraria, ¿no? Como lo decimos, es un primer trabajo que estamos realizando y paso a paso vamos aprendiendo, ¿no? Nosotros siempre grabábamos las pláticas con una grabadorcita, ¿no? Estas ya digitales, va directo a la memoria. Y después viene el trabajo de transcripción, ¿no? Y es transcribirlo todo, ¿no? La idea, digamos, empezar recopilando la narrativa, una narrativa, digamos, que sea generalizada en la comunidad, ¿no? Hay muchas narrativas, digamos, pero nos agarramos de una que es común, ¿no? Que hasta los niños ya la empiezan a saber, ¿no? Y en este caso visitamos a personas mayores, tanto hombres como mujeres, también, ¿cómo se llama? Adultos, ¿no? Y muchas veces, digamos, lo que no quisimos nunca aplicar, ¿no? Es ahí donde vienen las cuestiones metodológicas, fueron cuestionarios, ¿no? Esto se iba dando, digamos, en una plática, el estudio que tuvimos nosotros, o la institución en la que estuvimos, nos dio mucha oportunidad de hacer trabajo de campo, en donde pasábamos, pues obviamente, un ratote, ¿no? Semanas, meses, y esto nos daba la oportunidad de, no sé, llegar y empezar a desgranar maíz, ¿no? Y empezábamos a trabajar, ¿no? O ir a piscar, ¿no? Y ahí andábamos con la grabadora y obviamente siempre pidiendo el permiso, ¿no? Para utilizar estos documentos. Y lo interesante también es que en todas las comunidades siempre hay un cronista, ¿no? Es algo innato de alguien en particular que va registrando de manera escrita, ¿no? Siempre, bueno, en casi todos los casos que nos ha tocado, hay también registros escritos, ¿no? Entonces, nosotros tomamos todas las narrativas, digamos, y las vamos empalmando, ¿no? Y obviamente todo el corpus es uno solo, y hay ya las, ¿cómo decirlo? Las particularidades, ¿no? Son los que te van dando información extra, ¿no? En ese caso nosotros, la idea no es como hacer, digamos, lo que queremos es que todas las narrativas estén incluidas en esta y obviamente que sea una base de información, ¿no? Y entonces sobre de esta, armamos las secuencias y las vamos ubicando los lugares en el paisaje y ahí empieza, digamos, el trabajo, pero es así más o menos como empieza esta parte del registro, ¿no? Que no es Muchas gracias. Hola, nos llegó una pregunta en privado por Facebook, nada más recordándole al público que este espacio es de ustedes, que no tienen que saber necesariamente de arqueología, sino que para eso es justamente que estamos haciendo este tipo de conversatorios y de pláticas, ¿no? Entonces, la pregunta dice así, ustedes, pensando en que la arqueología ve otro tipo de materiales, ¿creen que podrían utilizar estas líneas de vida también en ese otro tipo de materiales? Gracias. Bueno, bueno, no sé a qué tipo de materiales podemos hablar, pero sí se puede seguir, por ejemplo, a partir de unas esculturas, por ejemplo, que es lo que más trabajamos comúnmente como arqueología, o sea, material cerámico, escultórico, pero todo eso sí se puede seguir con estas líneas de vida, digamos, porque
nuestra intención es seguir como la trayectoria de vida o la trayectoria temporal de un determinado elemento, ya sea lugar, ya sea una escultura, ya sea cerámica. Entonces se aplica muy bien tejido, por ejemplo, la propia narrativa. Nosotros, bueno, vamos en el último ejemplo, de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de seguir, por ejemplo, la vida de Sabi o el dios lluvia, que nosotros como lo llamamos. Entonces, sí, esta línea, digamos, es bastante flexible, como lo explicaba, y da la oportunidad de seguir diferentes temáticas y, por lo tanto, diferentes objetos o materiales, digamos, ¿no? Los más acostumbrados dentro de la arqueología, que sería la cerámica o objetos de piedra, por ejemplo, ¿no? Hueso, concha, todo eso se puede ocupar para seguir las diferentes líneas. No sé si en ese sentido iba la pregunta. Sí, por ejemplo, en la cuestión cerámica en la Mixteca, ¿no? Un hecho que muchos no, digamos, no se toma en cuenta en los aspectos de continuidad, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el trabajo del doctor Ronald Sports, en su primer análisis de la secuencia cerámica, muy interesante, ¿no? Empieza, digamos, en el preclásico temprano, ¿no? Y empieza a ver un tipo. Y él va diciendo, ¿no? Este tipo se transforma en este otro que retoma estos elementos, ¿no? Entonces así lo va conectando, digamos, ¿no? Y es es digamos, un tipo cerámico que va cambiando, digamos, pero va englobando ciertas continuidades, ¿no? En cuanto a decoraciones, pastas y todo esto, y que llega hasta nuestros días, ¿no? Actualmente él se enfocó mucho en el estudio de la comunidad de Tonaltepec, donde son ceramistas, ¿no? Y él acaba, digamos, esta secuencia, de seguir esta línea, podemos decir la línea de vida o línea cerámica, ¿no? Donde empiezan el preclásico y continúa bien, ¿no? Entonces esto yo creo que sí se puede hacer, obviamente, pues hay que buscarle las formas, ¿no? Y los aspectos de continuidad ¿no? Continúa, ¿no? Entonces, en materiales sí se puede hacer, ¿no? Otro, bueno, en este sentido, ahora recuerdo también otro ejemplo que nosotros realizamos en la investigación, también muy interesante, fue seguir, como le llamamos, la línea de vida de un petate, ¿no? Entonces, quisimos precisamente como cuestionarnos o ir en contra de la materialidad que se ha encasillado la arqueología, y decir, bueno, ¿por qué no tomar algo que difícilmente llegan los restos en la actualidad, ¿no? En las excavaciones. Entonces nos centramos en la elaboración de un petate, ¿no? Sobre todo partiendo de que tuvo un papel central, por ejemplo, como lo vemos la representación en los códices, como entendidos como asiento de poder, ¿no? También parte de esta impresión de los petates se encontró en un sitio en la Mixteca Alta. Entonces dijimos, bueno, realmente tiene una importancia que no se refleja en los, ¿cómo se llama? Contextos arqueológicos. Entonces iniciamos siguiendo precisamente la vida de un petate y eso lo hicimos a partir de un estudio en una comunidad que se especializa en la realización de petates, ¿no? Entonces el resultado fue muy interesante porque nos habló de una serie de relaciones a nivel social, con el paisaje, con los materiales, que realmente pues uno al no verlo en el contexto arqueológico lo deja de lado y estamos perdiendo una gran parte de riqueza cultural o material que llega hasta nuestros días, ¿no? Entonces, ese fue también un ejemplo muy, muy interesante, pero sí, digamos que todos los elementos, materiales, objetos, se puede seguir su vida y son ejercicios muy, muy productivos. Tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios adicionales. Esteban, adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores y a los ponentes. Me parecieron muy, muy interesantes las ideas. Yo también soy un arqueólogo tratando de hacer etnografía y es un reto, ¿no? En la escuela no nos educan para eso, ¿no? Y estamos efectivamente muy formateados en nuestro esquema vertical, ¿no? De estratigráfico y pues en muchas veces teleológico, ¿no? Evolucionista teleológico que ya está inmerso en cosas
mucho más gandallas, ¿no? De apropiación y de historias que no son nuestras, ¿no? Y etcétera. Muchas de estas, me parece genial esta línea de tiempo tejida y compleja, muy compatible con la poesía chol de alguna de la gente con la que trabajo, ¿no? Esta idea de que el tiempo es un hilo y está tejido con otros tiempos, ¿no? Y en una sola cosa, ¿no? en un solo tejido, precisamente. Pues nada, muy buenas ideas para pensar y checar más profundamente su libro. Gracias. Sí, digamos, la idea, la propuesta es en este sentido también apoyo esta cuestión de transdisciplina, ¿no? Como dices, la arqueología, digamos, sale uno de la escuela, pues bien cuadradito, ¿no? Bonito, digamos, es muy productivo, ¿no? Eso sí, tiene muchos favores, ¿no? Pero, digamos, en este sentido, el estar en un contexto de comunidad indígena, de pueblo indígena, pues no perder de vista, digamos, estos percepciones y conocimientos contemporáneos que obviamente tienen una continuidad inimaginable, ¿no? No podemos poner en duda, por ejemplo, el arte de tejer un petate, que inició, pero mucho tiempo atrás y que hoy en día continúa, ¿no? Y el hecho, digamos, de tejer un petate, pues no implica un objeto, ¿no? Sino implica muchas otras cosas, como lo señalaba ayer, ¿no? Relaciones con el paisaje, en las cuales, digamos, como arqueólogos no nos debemos, no deberíamos de perder, ¿no? Y todos los que hemos estado en comunidades indígenas, pues es un privilegio realmente poder estar ahí. Creo que las mejores oportunidades es estar con esta cuestión de aprender, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de ir a raspar un maguey, ¿no? Y tomar el agua dulce, el agua miel, perdón, pues es ya una experiencia, ¿no? Y la importancia que tiene todo esto es no perdérnosla, ¿no? Porque tendemos, alguna vez recibimos una crítica muy fuerte, ¿no? Nosotros hemos hecho siempre recorrido superficie. Eso somos muy buenos. Y un señor nos decía, oigan, ustedes siempre con la mirada al bajo, ¿no? Viendo piedras, viendo cerámica, dice, deberían levantar un poquito la cara, ¿no? Y mirar al cielo, mirar a las montañas y saber dónde están, ¿no? Y creo que esas son enseñanzas, ¿no? Que hemos ido aprendiendo y obviamente compartirlas y, digamos, la arqueología en algún sentido también es contextual, ¿no? No se puede aplicar todas las arqueologías a un solo contexto. Entonces, compartirlas y obviamente que sean útiles, ¿no? Para, digamos, para donde estemos. Y en este caso, por ejemplo, las narrativas es oralidad, ¿no? No creemos en esta cuestión de que se transmite tal cual, ¿no? Obviamente hay cambios a través de la historia, eso somos conscientes, pero creo que nos enseñan otra forma de entender el paisaje, de entender los sitios arqueológicos, como los conocemos, y eso es fundamental. Ahorita me estoy acordando, viendo a Xochitl, que por ejemplo, el señor Yayushi, no tengo bien el dato, ¿no? Pero no me acuerdo dónde leí que lo celebran en un cerrito, por ejemplo, ¿no? Y entonces ver esa relación de ese cerro, ¿no? Con el señor Yayushi, pues nos lleva a otro entendimiento del señor Yayushi, ¿no? Que es una imagen, digamos, católica, cristiana,
y también del Cerrito, ¿no? Que tiene sus fundamentos precoloniales, ¿no? Entonces, es conjugar, digamos, no cortar las visiones, ¿no? Canek, no sé si tenías una pregunta o comentario. Sí, gracias. ¿Cómo están todos? Les agradezco a este seminario. No lo conocía, lo compartió un compañero llamado Ashuni. Gracias a Liana y a Emanuel. Me parece que es como un soplo para los estudios de la arqueología. En particular me sonó o me hace mucho sentido con el trabajo de Cristóbal Ñeco en Colombia, quien trabaja arqueología relacional, multivocal, un poco de colonialidad, y también un trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, con base en los talleres de historia andina, hace una reinterpretación de un documento histórico escrito por Woman Puma, y resulta, como ustedes un poco nos muestran, en una lectura absolutamente distinta, ¿no? Una interpretación absolutamente distinta, mucho más relacionada pues, con nuestra propia realidad. Hago este comentario en el sentido de que, paradójicamente, en Bolivia, en Colombia, en otros países, hay otro marco legal, otro marco legal sobre el patrimonio, ¿no? Paradójicamente digo porque permite, por una parte, intervención de diferentes actores, entre ellos pues, también estas corporaciones o estos como despachos, como sucede en España, ¿no? Y paradójico porque pues, también permite que en las excavaciones, al menos en Colombia, por lo que narra o describe Cristóbal Ñeco, pues, están interviniendo no solamente en la narrativa, sino también en la interpretación. La pregunta va en el sentido de si en un momento dado o en un escenario en que haya la posibilidad de ya llevar a cabo, digamos, excavación o un grado mayor de intervención de las comunidades o simple y sencillamente de la gente que excava, ¿no? Porque habría que decirlo, es un poco desautorizado, pero los que excavan son los trabajadores, son los viejos albañiles, muchas veces en Teotihuacán, es así, ¿no? Entonces la pregunta va en el sentido, en el caso o en un momento dado que haya una mayor intervención, ojalá que así sea, como ustedes lo plantean, la narrativa, en la interpretación, o sea, ¿qué límites tiene nuestro marco? Es decir, ¿qué límites ven el marco sobre el resguardo del patrimonio nacional? ¿Qué límites tiene para esta intervención multivocal, no? Es mi pregunta y pues bueno, yo sí los voy a invitar a mi clase en la UNAM. Me parece que es fundamental que los estudiantes conozcan esta perspectiva. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, digamos, ¿cómo decirlo? Todo nuestro estudio se ha basado en recorrido de superficie, ¿no? Y algunas veces recogemos material cerámico, esto para, pues, obviamente, saber temporalidades, ¿no? En el caso que presentó Ivette, todos los sitios son del posclásico, nos ubican en una temporalidad, entonces, digamos, hay concordancias temporales, ¿no? Un poco nuestro temor era tal vez encontrar que el último sitio fuera del preclásico, ¿no? Saliera un poco en la cuestión cronológica, arqueológica, ¿no? Hasta este momento, digamos, el recorrido de superficie nos ha funcionado de maravilla, ¿no? Brinda la oportunidad de poder, pues, de conocer más ampliamente, digamos, una región, ¿no? El caminar es ese aspecto, ¿no? Ir conociendo. Y ya, digamos, no hemos hecho excavación, no es algo con lo que estemos peleados, digamos, pero sí creo que hacer excavaciones en comunidades indígenas necesita, digamos, toda una serie de protocolos necesarios, digamos, por los materiales que vayan a salir, ¿no? Sin lugar a dudas, esto va a ser muy productivo, digamos, ¿no? Pero a nivel legal,
que tenemos aquí en México, pues obviamente todos los materiales tendrían que salir de la comunidad y hacer una labor, digamos, burocrática para, digamos, pelear el regreso de estos materiales, ¿no? Y con ellos pensar tal vez un museo en la comunidad, ¿no? Entonces, es algo que nosotros no hemos tenido la oportunidad. No sabemos si se va a presentar, pero sí creo que para la comunidad hay que ser muy claros en todas estas cuestiones, ¿no? Todos somos partícipes y creo que hay que dejar todo en claro y ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Obviamente, como ya lo dije, hacer excavaciones pues nos brindaría sin lugar a dudas mucha más información y sería muy rico. En cuanto, bueno, algo también que se me vino a la mente es que nosotros con lo que nos hemos enfrentado, por ejemplo, en estas comunidades mixtecas que hemos estado trabajando, es que muchas veces, o muchos de los sitios que se consideran, bueno, que se entienden como sitios arqueológicos, pues continúan siendo sitios sagrados para las comunidades, ¿no? Y en este sentido, pues la mayoría de las comunidades tienen el manejo, por así decirlo, de estos sitios, ¿no? Algo que nos parece muy importante y como dicen, pues que así debían ser, ¿no? Esto a nosotros nos llevó a cuestionarnos la idea de qué tanto es interesante conservar el patrimonio, ¿no? O para quién se conserva ese patrimonio. Porque generalmente cuando se abre un sitio al público, pues lo primero que se hace es, se convierte en negación, ¿no? Se aísla el lugar, se deja de ocupar, se deja de usar. Los primeros en ser relegados, pues son las poblaciones o comunidades que tienen acceso a su vida diaria, y entonces con esto realmente no estamos protegiendo el patrimonio, ¿no? Más bien lo estamos relegando y dejando, como se dice, a ruinas, ¿no? Cuando realmente este patrimonio está vivo, es parte de una herencia viva que hoy es vivido, y pues por lo mismo tiene que sufrir ciertos cambios y cambios de uso, y sin embargo esto pues no deteriora, ¿no? Desde el punto de vista que se puede entender arqueológico. Entonces yo creo que sí hay muchas pues cuestiones o reflexiones que tenemos que hacer cuando estamos hablando de un patrimonio vivo, ¿no? Sobre todo en las comunidades en donde trabajamos, que es nuestro caso en la Mixteca, y pues vemos esta continuidad de uso en cuanto a los sitios, especialmente en un contexto religioso, sagrado, ¿no? Entonces sí, pues hay muchos puntos que debemos de reflexionar y preguntarnos, ¿no? ¿Para quién o para qué se hace la arqueología? Sentido. Pues estamos ya por terminar, pero tenemos tiempo para alguna pregunta o comentario final, algo de Facebook, si tenemos preguntas, Nelda. No sé. Sí, Diego, hay dos preguntas súper interesantes por parte de Arte y Cultura Mecameca. ¿Cuáles son los elementos que toman en cuenta para crear la narrativa base? Y la segunda, ¿las personas que colaboran con sus narrativas participan en el proceso de análisis y creación de la narrativa base? Sí, obviamente nosotros partimos de la narrativa que nos brinda la comunidad, ¿no? En este primer estudio, en este primer ejercicio, digamos, nuestra base, digamos, el punto de origen de la investigación arqueológica es la narrativa que está en la comunidad, ¿no? Ya después, todas las visitas que hicimos a estos sitios precoloniales, pues vamos en compañía con las poblaciones, ¿no? Muchas veces hay que señalarlo, ¿no? Algunos sitios ya no están dentro bueno, ya no se sabe dónde están, digamos, por cuestiones de pleitos de límites territoriales, ¿no? El sitio queda en otra comunidad y entonces de alguna manera queda ajeno ya a esta comunidad y entonces ya no se sabe el punto en específico. Por ejemplo, en el caso de Acuea, nos encontramos ahí con Betsabe y Manuel, ¿no? Que ellos estaban haciendo una investigación de carácter histórico
y los vimos en una presentación y hablaban de esta región y empezaron a hablar de Acuea, ¿no? Y entonces ahí fue cuando identificamos este sitio y ya después hicimos algunas visitas juntos, ¿no? Pero, digamos, el fundamento es la parte de la comunidad y obviamente la parte de la arqueología, ¿no? Ya, digamos, la conjugación de los datos, hubo varios momentos en los que la narrativa se mostró a los especialistas, digamos, y ya nos fueron dando algunas guías. Más o menos, no sé si. Sí, bueno, y la segunda, ¿no? Que si las personas, pues, pues participan en el proceso de análisis, o sea, no solo que les cuenten la narrativa, sino que les ayuden a analizar la narrativa, ¿no? Eso se me hace muy interesante, la verdad. Sí, bueno, dentro de la metodología que seguimos, digamos que no es tanto como una interpretación de la narrativa, ¿no? En realidad, lo que nosotros hacemos es integrar diferentes datos. En este proceso se van escuchando las diferentes narrativas y, como dice Manuel, se van compartiendo, ¿no? Por ejemplo, al momento de tener la narrativa de la comunidad vecina, pues se contraponen y se comparten entre ambas comunidades. Cuando nosotros vamos al lugar, vamos acompañados de los especialistas, indicamos que se trata de un sitio arqueológico, por ejemplo. Entonces hablamos un poquito ahí del fechamiento, si nos permite la cerámica ahí. Entonces esto se va sumando, ¿no? Como decía, se trata de sumar a la narrativa base más que hablar de una interpretación. Y es así como se va compartiendo y se va, al momento de que se va realizando, se van descubriendo nuevos datos, pues se van comparando, se van compartiendo con las otras comunidades y con los diferentes especialistas, y es como se llega a una narrativa conjunta, digamos, ¿no? A una narrativa general, y como también se las manejamos a ellos, ¿no? La narrativa que nosotros presentamos, que platicamos, pues es una narrativa más, ¿no? En donde nosotros quizás tenemos un enfoque más arqueológico, por decirlo así, y bueno, es otra narrativa que se puede tomar o no, incluso se comparte la narrativa con las autoridades también, con la población, y hay otra retroalimentación, ¿no? Ahí nos dicen, hay una facción de la población que está de acuerdo, otra que no, nos dicen por qué el desacuerdo, y pues así se va construyendo. Al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Nosotros la presentamos como una narrativa más, ¿no? De tantas que puede haber en la comunidad, porque tampoco se trata, no queremos unificarlo y que quede como algo solidificado en una única narrativa, ¿no? Sino respetar las diferentes narrativas que hay y, bueno, sumar más que nada lo que nosotros podemos aportar en las narrativas, por ejemplo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ya yo creo que con eso damos por terminado el diálogo. Betsabe tiene una última intervención. Adelante, Betsa. Gracias, Diego. Sí, quería ser súper breve, a ver si me daba tiempo aún, digo, porque había como muchas otras inquietudes y pues antes que nada, pues agradecer por varias razones, pues su presentación, el estar en este diálogo, creo que ha sido muy enriquecedor. Además, escucharles también el ejemplo de Tataltepec, Tilantongo. Y bueno, sobre todo también creo que esto nos hace ver la enorme complejidad de los estudios del pasado y de cómo se va reformulando ahora y cómo se tendría que ir integrando. Creo que creo que a veces es una ventaja, porque decían como sería muy enriquecedor excavar, pero a veces también es una ventaja no hacerlo, porque entonces tenemos que echar mano de otros recursos y nos damos cuenta de la importancia de la historia, del método etnográfico, etcétera. Y bueno, con este ejemplo que ustedes nos narraban, pensaba también en algo que se ha trabajado dentro de la historia como estos estudios de larga duración, pero que definitivamente creo que el punto que ustedes nos ponen complejiza más esa concepción, porque en este espacio que ustedes nos narraban, ¿no? Y de la información que han recolectado en colectivo con la comunidad además, ¿no?
en un futuro, ¿no? o actualmente, ¿no? Vemos una complejidad también en esa región. Entonces, de pronto, si no podríamos pensar en solo una historia lineal, sino bien como nos los ponían en su diagrama, ¿no? Es un ir y venir que está presente, ¿no? Donde los sitios arqueológicos que parecería que ya se quedaron atrás, que la gente puede recordarlos o no, tienen un papel ahí muy importante. Entonces, a mí me parece como muy fascinante el ejemplo que ustedes nos ponen. Y por otro lado, otro comentario, como también a nosotros mismos nos toca decolonizarnos, ¿no? Que también estamos como en ese proceso de integración en muchos conceptos, en muchos elementos que ahora podemos dar cuenta, y creo que su postura y su estudio pues apunta muy bien hacia allá y nos hace como seguir reflexionando en este tema, y que efectivamente pues tiene que ver con la transdisciplina y de esos alcances que podemos tener también fuera de la institución, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque hablaban sobre la arqueología mexicana y estos elementos a veces tan fijos o tan cuadrados, entonces también tenemos como esas otras posibilidades de movilidad fuera de estas concepciones, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles y felicitarles, como siempre, es un verdadero placer escucharlos, ¿no? Ya conocemos su trabajo, pero siempre en viva voz, pues se vuelve muy, muy enriquecedor. Pues agradecerles eso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lucha. Pues bueno, adelante, sí. No, nada más decir que sí, hay muchos factores que hacen complejo la investigación arqueológica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el ejemplo de las narrativas orales, no mencionamos un aspecto fundamental, ¿no? Que nosotros, digamos, queremos saltar en los trabajos antropológicos y arqueológicos, ¿no? Y es el hecho de los límites territoriales, ¿no? Trabajar con 2, 3 comunidades, digamos, ya lo hace un tanto difícil, bastante difícil, digamos, en el ejemplo que pusimos, ahí hay 2 sitios que exactamente son puntos trinos, ¿no? Digamos, puntos en donde caen 3 comunidades, los límites territoriales, digamos, y hay disputa, digamos, entre las comunidades, ¿no? Y hoy en día, digamos, el aspecto de la historia se ha olvidado, y, digamos, el paisaje que era compartido, ¿no? Hoy en día se ve como un espacio dividido y de conflicto, ¿no? Un espacio donde se ha generado muerte, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Y es interesante, pues, a través de la arqueología decir, ay, momento, ¿no? Digamos, estamos en un espacio histórico, en un sitio de carácter histórico y sagrado, ¿no? En donde hay que poner digamos, este elemento en los diálogos, digamos, cuando se hacen los diálogos para arreglar o tratar de arreglar estos conflictos territoriales, ¿no? Los límites territoriales de manera simple podemos decir que fueron creados en la colonia, ¿no? Y esto lo vemos en estos sitios, ¿no? Que están totalmente partidos, ¿no? El sitio por ejemplo, que agarramos para portada, la mitad pertenece a una comunidad, la mitad pertenece a otra comunidad, ¿no? Entonces, hay elementos, digamos, que ahorita no quisimos profundizar, pero que sin lugar a dudas hace bastante complejo el asunto. La idea, digamos, un poco, tal vez no vamos a arreglar las problemáticas, ¿no? Eso es, pero sí empezar, digamos, a visualizar también otros aspectos que desde la arqueología, digamos, podemos ver, ¿no? Están ligados a problemas sociales contemporáneos, ¿no? Eso creo que es otro de los aspectos, ¿no? Entonces, ahí. Pues bien, muchísimas gracias nuevamente, Ivette, Manuel. Gracias también a todas y a todos los participantes en este diálogo. Fue un gusto contar con su presencia y con su participación. Les recordamos seguir las redes sociales de Arqueología Transdisciplinaria. En Twitter nos encuentran como @arqueologiat y en Facebook como Arqueología Transdisciplinaria. Ahí pueden mantenerse informados sobre los próximos eventos del colectivo. Por lo pronto anunciamos que esta serie
como venía siendo, la retomamos, es mensual. Y el próximo mes contaremos con la presencia de Claudia García Solís, restauradora especialista en contextos arqueológicos. Entonces, esténse atentos a las diferentes redes sociales del colectivo para mantenerse informados de esta próxima presentación. Igualmente, la presentación de hoy estará disponible en nuestro canal de YouTube, Arqueología Transdisciplinaria. Allí también pueden encontrar las sesiones previas. Nuevamente agradecemos su participación. Esperamos que hayan disfrutado este diálogo. Agradecemos nuevamente a Ivette y a Manuel por compartirnos un conocimiento y pues les deseamos una muy buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y agradecemos nuevamente la invitación y el poder compartir este trabajo que estamos realizando. Muchas gracias, de verdad, ¿no? Y adelante con la transdisciplina, fundamental en la arqueología. Gracias.